Bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos corresponde leer los capítulos 24 al 27 de Éxodo. Y son unos capítulos muy interesantes porque nos presentan las instrucciones para la construcción del santuario. El santuario terrenal, el tabernáculo, la tienda de reunión. Dios mandó a construir muebles para este santuario, telares, columnas, tablas y todo lo relacionado con el servicio que iban a ejercer los sacerdotes dentro de esta tienda, este lugar de reunión. Todo lo que vamos a leer con respecto a la construcción del santuario tiene un significado especial dentro del plan de salvación. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, que Jesucristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, este santuario, la construcción de este santuario, sería una sombra y, y un reflejo del santuario celestial. Era una imagen del santuario celestial. Allí se prefigura el plan de salvación. Así que te invito a abrir tu Biblia, vamos al capítulo 24 de Éxodo y vamos a ver algunas instrucciones de Dios a Moisés en el monte Sinaí. El versículo número 1 dice que habló Jehová a Moisés, diciéndole, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Del tema de los sacrificios hablaremos con un poco más de detalle en el libro de Levítico. Versículo número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios se comprometió cuidarlos, protegerlos, sustentarlos y llevarlos a la tierra de Canaán. Y el compromiso, en este caso del pueblo de Israel, era obedecer. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. O sea, tuvieron una buena disposición. De la palabra a la acción hay un trecho y yo tengo la seguridad de que muchos en Israel mantuvieron o un buen grupo de los israelitas mantuvo su fidelidad al Señor, pero otro grupo se desvió y eso lo vamos a ver también más adelante. Versículo número 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, lo vieron, y había debajo de sus pies como un enlosado de zafiro. Esto es importante también porque lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel ve la visión del trono de Dios, el trono de Dios ve como un enlosado de zafiro, de color azul. El zafiro es azul.
semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Un privilegio. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Quién escribió los mandamientos? El Señor. Los 10 mandamientos los escribió Dios. Estas instrucciones las dio el Señor mismo y las escribió en tablas de piedra. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 6 días de preparación. En el 7º día, el Señor llama a Moisés, sale a su encuentro, y estuvo Moisés durante 40 días y 40 noches. Mientras tanto, el pueblo de Israel estaba en otra circunstancia. Pero mientras Moisés está en el monte, recibe estas instrucciones. Capítulo número 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diese de su voluntad, voluntariamente, que salga del corazón. De corazón. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, telas azules, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones. Por cierto, el tejón es un animal inmundo, pero fíjate que Dios pide ciertas cosas específicas, que salga del corazón, pero estas cosas específicas: oro, plata, cobre, telas de color azul, de púrpura, de carmesí, lino fino de color blanco, pelo de cabras, pelo de carneros teñidos de rojos, pieles de tejones, madera de acacia. ¿De dónde la sacaron? La consiguieron, pero la presentaron como ofrenda. Aceite para el alumbrado, o sea, aceite sacado de los olivos, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras preciosas que seguramente traían de Egipto, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod. El efod es parte de las vestiduras del sacerdote. Y para el pectoral que estaba en el pecho, pectoral, con 12 piedras, allí parte de la vestimenta sumo sacerdotal. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios mostró el modelo, Dios dijo qué materiales se iban a utilizar. Hazlo conforme a lo que yo te muestre, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un significado especial dentro del plan de salvación. Así que entender el santuario es también entender el plan de salvación. Es entender la obra de Cristo en la tierra y en el cielo, como ofrenda y como sacerdote en el santuario celestial. Y el primer mueble que se describe a partir del versículo número 10 es el arca del testimonio. Imagínate lo importante del arca y lo que representaba, que es el primer mueble que se describe, aunque era el último que se colocaba en el santuario. Pero es el primero que se describe. Harán también un arca de madera de acacia, para eso es la madera, para varios muebles.
Harán un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Un codo es aproximadamente 45 centímetros, lo que sería el tamaño de un codo de un hombre adulto, desde el codo hasta aquí, hasta la muñeca. 45 centímetros aproximadamente, un codo. Y estamos hablando que el arca medía 2,5 codos. Su anchura era de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás, es de madera, pero la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa, unos cuernos de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro para que pondrás en sus 4 esquinas, los anillos en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, que seguramente, y esto lo vamos a ver también más adelante, por eso les invito a que no se pierdan los próximos videos y los estudios que ya están grabados en este canal capítulo a capítulo. Seguramente es muy probable que las tablas hayan salido del trono de Dios. Y el trono de Dios era como un enlosado de zafiro, así que es muy probable que estas primeras tablas hayan sido de piedra de zafiro, del trono de Dios, porque los mandamientos son el fundamento del gobierno de Dios y son la norma de nuestra conducta. Entonces pondrás en ella, pondrás en el arca, versículo número 16, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. O sea, la tapa del arca se le llamó el propiciatorio y era de oro, no era de madera. Era de oro y tenía 2 angelitos encima. Harás, versículo número 18, harás también 2 querubines de oro, los 2 ángeles, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos de ese propiciatorio, de esa tapa del arca que era totalmente de oro. Mira, algunos han tomado esta descripción para decir que Dios aprueba la creación de imágenes de adoración o de veneración, como dicen algunos. Primero, que estos ángeles no los veía nadie. Los que lo fabricaron lo vieron, en el momento que se construyó se vio, y una vez que estuvo el arca dentro del santuario, no lo volvió a ver nadie excepto el sumo sacerdote una vez al año. Así que no eran objetos de adoración, eran representaciones de los ángeles que son testigos de todo lo que Dios hace en favor de la humanidad. Porque esa arca, mis queridos hermanos, y por eso les digo que más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero ya hay videos grabados donde expliqué que el arca es la representación del trono de Dios. Es la representación del gobierno divino. Y es allí donde se juzga, es allí donde se toman las decisiones, es allí donde se establece el plan de salvación. Pondrás un querubín en un extremo, versículo 19, y un querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Estaban enfrente, frente con frente, sí, pero miraban hacia el propiciatorio, porque los ángeles que están en el cielo son testigos de todo lo que Dios hace en nuestro favor. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, o sea, la tapa que cubre el arca, y en el arca pondrás, se repite de nuevo, pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti, dice el Señor, de allí me declararé a ti, porque el arca representa el trono de Dios. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
A partir del versículo número 23 tenemos el segundo mueble, que este segundo mueble, conocido como la mesa de los panes de la proposición, también representa el trono de Dios, pero en otro momento. Porque estamos hablando del plan de salvación. Y el arca del pacto iba a estar en el lugar santísimo, pero la mesa de los panes iba a estar en el lugar santo. No se pierdan los próximos estudios. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás, la mesa de oro puro, la madera, la mesa es de madera, pero está cubierta también de oro, y le pondrás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. Libar tiene que estar relacionado con el aceite, libación. Se libará, de oro fino las harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Es la mesa de los panes de la proposición, o sea que constantemente habría pan en esa mesa. Tenemos el tercer mueble que se describe en este capítulo 25 y es el candelabro de oro, el candelero o la menorá, que es el nombre más correcto, un candelabro de 7 brazos, la menorá. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, de oro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro para completar 7. Está la caña central y los 6 brazos. 3 copas en forma de flor de almendro en su brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. O sea, en los 7 brazos, o en los 6 brazos y en la caña central, habrá manzanas de oro. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una misma pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, una obra de un artífice, de un artesano. Será de oro puro, versículo 37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento es una cantidad bastante grande de oro, de un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Y termina el capítulo diciendo, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No lo hagas diferente. Hazlo tal cual como te lo mostré, dale esas instrucciones a quienes lo van a hacer y las personas que lo van a hacer, que son 2 principales, los vamos a conocer también más adelante. Quienes fueron los 2 artesanos, los 2 diseñadores, los 2 creativos para desarrollar esta importante labor de la construcción del arca. En este capítulo 25 vemos entonces 3 muebles, el arca del pacto que iba a estar en el lugar santísimo,
la mesa de los panes sin levadura, que iba a estar en el lugar santo. Ambos muebles representan el trono de Dios y ustedes se preguntarán cómo llegué a esa conclusión. Por eso le digo que aquí en el canal están todos los capítulos explicados de la Biblia. Yo hablo sobre eso. Hay un capítulo especial, el capítulo 25 de Éxodo, donde yo presento el arca y presento todo el santuario y presento los muebles, porque en el momento que hice la explicación de ese capítulo, yo estaba en una iglesia que tenía una maqueta de un santuario. Dentro de la iglesia estaba esa maqueta y la aproveché. Así que vayan y vean el video de la explicación del capítulo 25 de Éxodo aquí en este canal. Y Dios le dice, hazlo conforme a todo lo que yo te he mostrado. No le cambies nada. No le cambies nada. Hazlo tal cual. Vamos entonces al capítulo 26, donde vamos a hablar ya del tabernáculo en general. Nos falta un mueble dentro del santuario, de la parte interna del santuario, que sería el altar del incienso, que eso más adelante el Señor va a dar la descripción. Por los momentos tenemos el arca, la mesa de los panes y la menorá. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. El lino torcido es un tipo de costura, pero es lino de color blanco. Lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Fíjate, estos colores son importantes. El lino torcido, blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina será de 28 codos. Estamos casi hablando de 14 metros. Casi de 14 metros porque cada codo son aproximadamente 45 centímetros. Entonces estamos hablando de 28 codos, más o menos entre 12 y 14 metros. Entonces la longitud de la cortina será de 28 codos y la anchura de la misma cortina será de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Estas cortinas que iban a estar dentro del santuario. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en las orillas de la última cortina de color azul. Las lazadas, los lazos eran de color azul. Recuerden que les dije que posiblemente las tablas de los 10 mandamientos fueron sacadas del trono de Dios y el trono de Dios era un enlosado de zafiro y el zafiro es azul. Bueno, por allí va esta utilización del color azul, indicando la obediencia y la observancia a los mandamientos de Dios. Harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo de cortinas. Después hablaremos de las tablas. Se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Para la cubierta, para la parte de arriba. Estas cortinas iban a estar internamente en las paredes del santuario. Y ahora vamos a hablar de las telas que iban a estar encima del santuario. Harás también cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. De 30 codos, casi 15 metros. Y la anchura de cada cortina será de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, porque esta es la parte de arriba. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. Internamente se usa oro, y en la parte externa, en la parte de arriba del santuario, se utilizaba bronce para los corchetes.
Harás corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra de la cubierta de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a la espalda del tabernáculo. El sobrante quedará en la parte de atrás. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgarás sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también así a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo. Entonces tenemos pelo de cabra, ¿sí? Pelo de cabra como primera cubierta, y como segunda cubierta en la parte de arriba del santuario habría pieles de carneros teñidos de rojo, una cubierta de pieles de tejón encima. O sea, tendría varias capas de cubierta. La de tejón sería la última, la que se colocaría encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Ya estas tablas era para hacer la estructura. La longitud de cada tabla será de 10 codos, o sea, aproximadamente 5 metros, aproximadamente, y de codo y medio la anchura. Sus espigas tendrá cada tabla, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. La espiga era para unir las tablas. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 50 basas de plata debajo de las 20 tablas, que serían la base para que las tablas se mantuvieran levantadas. ¿Okay? Las tablas eran de madera, las pintaban de oro, pero en la base era de plata. Debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas. Y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas, para que se sostengan las tablas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 debajo de cada tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Entonces, hacia el lado norte 20, hacia el lado del sur 20 y hacia el lado occidental 6. Y era como un rectángulo. El santuario era un rectángulo. Cortinas por dentro con brochetes de oro y con enlazadas azules y diferentes tipos de telas y pieles de carneros, de cabras, de tejón en la parte superior para cubrir el santuario. ¿Okay? Ya vamos entonces formando en nuestra mente cómo era el santuario. Sin embargo, hay muchas ilustraciones, muchas imágenes. Ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar imágenes del santuario, del tabernáculo de reunión, del que está descrito en el libro de Éxodo. Pero vuelvo y repito que la explicación yo la di aquí en el canal con una maqueta del santuario. Nos quedamos en el versículo 23. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en sus 2 ángulos posteriores del lado occidental, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De manera que se mantenga firme y estable estas tablas. Porque estamos hablando de 20 tablas hacia el norte, 20 tablas hacia el sur, 6 tablas hacia el occidente y 2 para las esquinas que se iban a estar sujetando con gozne. Versículo número 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo para que se sostenga aún más. Y 5 barras para las tablas del lado posterior, es decir, del lado occidental del tabernáculo. Y la barra de medio pasará por en medio de las barras, de las tablas, por en medio de las tablas internamente, de un extremo al otro lado, y cubrirás de oro las tablas y harás los anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo, o sea, como un tipo de tela que velara, que impidiera ver hacia el otro lado de manera normal, porque el velo cubre
o atenúa un poco lo que está del otro lado, para separar el lugar santo del lugar santísimo. Harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo cubrirás y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo dentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que internamente la separación del lugar santo y el lugar santísimo había 4 columnas, había un velo, y entonces en el lugar santísimo estaba colocado el arca. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo, o sea, en el lugar santo, la mesa de los panes, y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur. Entonces, si el arca estaba en el lugar santísimo, que es la parte occidental del santuario, la mesa iba a estar en el lugar santo, pero hacia el norte, y el candelabro enfrente de la mesa hacia el sur. Versículo número 36. Harás para la puerta del tabernáculo, con cortinas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Entonces tenemos que el tabernáculo de reunión tenía 20 tablas hacia el norte, 20 tablas hacia el sur, 6 tablas al occidente, formaba un rectángulo. Estas tablas eran de madera de acacia pintadas de oro con sus barras para sostenerlo, con sus bases de madera pero pintadas en plata. Las cortinas internas eran de color azul, púrpura, carmesí, lino torcido, con imágenes de querubines, con corchete, con botones de oro y con enlazados de azul, y un velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo con 4 columnas. Igualmente, este velo era de azul, púrpura, carmesí y querubines. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, y la mesa de los panes en el lugar santo, y el candelabro en el lugar santo. Nos sigue faltando el altar del incienso. Pero la entrada del tabernáculo de reunión tenía 5 columnas. Entonces ya tenemos en nuestra mente cómo estaba estructurado el santuario terrenal. Llegamos al capítulo final por el día de hoy, al capítulo 27, donde se nos muestra los muebles del atrio exterior, y comenzamos con el altar de bronce. Es decir, que dentro de la lectura de hoy se inició con el arca del pacto, que era el último mueble dentro del santuario. Pero se empieza con él primero por lo que representa. Pasamos al lugar santo, del lugar santísimo al lugar santo, y llegamos al atrio exterior, que era el primer lugar que veían quienes llevaban sus ofrendas. Y en ese atrio exterior estaba el altar de bronce, también conocido como el altar del holocausto. Versículo número 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Los muebles internos eran de oro, y este mueble externo era de madera, pintado en bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar.
Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y lo harás hueco de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y ese altar del sacrificio, ese altar de bronce o altar del holocausto, tiene una representación también dentro del plan de salvación. Y es que allí se sacrificaban las ofrendas de corderos, de vacas, de chivos, de carneros. Y todos esos animales representaban al Mesías, que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, ese altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Seguimos leyendo, versículo número 9. Harás asimismo el atrio del tabernáculo, el atrio exterior, al lado meridional, al lado sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud. Cuando hablamos del atrio, estamos hablando de lo que delimita el santuario en general. O sea, cortinas alrededor del tabernáculo. Y eran cortinas blancas. Aquí se le describe como cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud. Para un lado, comenzamos con el lado meridional, el lado sur. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, sus capiteles o los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. De la misma manera, al lado norte harás a lo largo cortinas de 100 codos aproximadamente 50 metros, 45 metros, de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, o sea, aproximadamente unos 22, 25 metros. Estamos hablando de casi 50 metros de largo este santuario, o sea, lo que es el atrio exterior, y aproximadamente unos 20, 22 metros de ancho. Todos estos números son aproximados, pero nos podemos imaginar más o menos el tamaño. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, o sea, las columnas que van a tener esas telas, con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas serán 3, con sus 3 basas, esta es la parte ya de la entrada, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, de púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por sus lados y 50 por el otro lado. Y la altura de 5 codos, un poquito más de 2 metros. O sea que tenía una buena altura de 2 por 50 por 20. Estoy hablando en metros. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura será de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido, o sea, blanco, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce para sostener las columnas que iban a cargar toda esa tela de 50 metros. 50 metros de tela blanca y una altura de 2 metros. Ya a partir del versículo 20 encontramos lo que es el aceite de las lámparas, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacados para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, continuamente, no se pueden apagar. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, y Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones. Me llama mucho la atención
que una vez que se describen los muebles, aunque todavía nos falta el altar del incienso, se habla del aceite para las lámparas y que haya luz en el santuario. Mis queridos hermanos, el santuario proporciona luz para el conocimiento de todos aquellos que queremos conocer la voluntad del Señor. El Señor irradia luz en nosotros para tener una comprensión clara del plan de salvación. El santuario, esos muebles tienen una representación y no nos podemos quedar simplemente con la información básica. Tenemos que profundizar más. Porque así como se construyó un santuario en la tierra y después se construyó un templo y nosotros le damos mucha importancia a las estructuras físicas donde nos reunimos, déjenme decirles, mis queridos hermanos, que este santuario que construyó Moisés conforme al modelo que el Señor le mostró en el monte, es una representación de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el verdadero santuario, donde Cristo ministra en favor nuestro, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y entender el ministerio de Cristo en el santuario fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, y recuerda que puedes ver la explicación de estos capítulos en este mismo canal. Shalom y nos vemos en el próximo estudio.